Eh, ahorita ya se encuentran actualizadas las notas. No sé si ha revisado usted en la aplicación, mi estimado Freddy. No he revisado, pero ya voy a revisar de que termine esta clase, voy a hacer revisar con mi hija. La verdad que no puedo Sí, con mucho ingresar. gusto. Y ahí cualquier duda que usted tenga, pues nosotros estamos para solventarle. Pero en la aplicación ya se encuentran actualizadas todas las calificaciones de todas las materias. Eso, tal vez tienen alguna duda adicional antes de empezar con la clase. No, ninguna. Estamos atentos, atentos. Muy atentos porque ahora van a trabajar conmigo y vamos a hacer ejercicios prácticos para que entiendan de una mejor manera este tema. ¿Cómo le va Miriam Wanstein? Qué gusto. Bien, nomás, gracias. ¿Qué le ha parecido este cambio de horario? Si se adaptan es mejor, porque antes estábamos trabajando en la mañana y en la tarde, ahorita estamos más en la noche para facilidad de ustedes, para brindarles un mejor servicio. Sí, me parece muy bien porque ya hasta ahora ya estamos un poco más desocupados. Exacto, ¿no es cierto? Pensando en el beneficio siempre de los estudiantes. Bien, estimados estudiantes, entonces, sin más que decir, les voy a presentar el tema que vamos a tratar hoy. El tema que se ha propuesto es potencia de base entera y exponente natural, raíces cuadradas exactas. Ya, el objetivo de la clase, como siempre es costumbre, socializarlo, comprender la resolución de estos ejercicios que van enfocados directamente a lo que es la tarea en la plataforma, mediante la explicación y ejemplificación para que ustedes tengan las bases de conocimientos sólidos en la realización de las actividades como se han propuesto. Bien, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes cuando hablamos de potencias? Antes de ingresar al tema, por favor, han de haber revisado, ¿no es cierto? ¿Qué son las potencias? ¿Qué me pueden decir en sus propias palabras lo que expresa una potencia o el concepto de definición de potencia? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Es un número superior al otro, Lizzy? Un número superior al otro. Podría ser. Podríamos estar hablando, sí, de un término que incluye un número superior, por el cual se va a multiplicar una base, ¿no es cierto? Otra manera de llamar a la potencia es una forma abreviada de la multiplicación. Este es el tema que nosotros tenemos, es el tema, el concepto más acertado, ¿no es cierto? La potencia no es más que una abreviación de la multiplicación, la misma que contiene elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Entonces, aquí podemos ver nosotros un ejercicio de potencia. Es potencia de base entera y exponente natural. ¿Qué significa potencia de base entera? Que su base, esta es la base y este es el exponente, ¿no es cierto? Entonces, la base va a ser entero, no va a contener parte decimal. Igualmente su exponente. Tenemos un exponente entero. ¿Qué nos dice la base? ¿Me ayuda leyendo Ana? Exponente indica cuántas veces hay que multiplicar la base. Ya, ¿y la base qué me indica? El número que se debe multiplicar. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces el exponente a nosotros nos indica cuántas veces debemos multiplicar esta base y esta base es el número que se debe multiplicar n veces que me indique el exponente. Al decirle n veces, ustedes siempre van a escuchar esta expresión enésima, es que puede variar. El exponente no siempre va a ser 3, ni 4, ni 5, ni 6, es decir, el exponente que se les otorgue aquí en esa parte del ejercicio. Puede ser el exponente 3, es variable, por eso es el exponente n. Ya, entonces nosotros ¿cómo desarrollamos? ¿Qué significa este ejercicio de aquí? Que yo voy a multiplicar 3 veces la base. 2 por 2 por 2 es igual a 8. Esta expresión tan larga que nosotros realizamos acá, acá lo hacemos de una manera más simplificada, ¿no es cierto? Podemos poner en la calculadora 2 elevado al cubo, que nos da a 8. En vez de hacer todo este proceso. Por eso al inicio yo les decía que la potenciación es una forma abreviada de multiplicar. Nos reducimos nosotros todo este proceso de aquí y únicamente lo estructuramos de esta manera. 2 al cubo es igual a 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8.
¿no es cierto? Y así tenemos el resultado de la operación. Aquí lo mismo que vimos hace un momentito, tenemos la base. ¿Qué era la base? La base era el número que debemos multiplicar n veces que me indique el exponente. Entonces aquí, si se dan cuenta, tengo 5 al cuadrado, ¿no es cierto? 5 por 5 es 25. Es lo mismo que decir 5 por 5. Ustedes pueden ir memorizando estas operaciones o simplemente trabajar en sus calculadoras utilizando las potencias, que les sale de manera directa el resultado. Entonces, aquí también podemos ver nosotros, tenemos estas expresiones, entre paréntesis, menos 2 elevado al cuadrado, y se lee de esta manera, como les acabo de mencionar, menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 elevado al cubo. Cuando está al cubo, se dice al cubo. Cuando está al cuadrado, se eleva al cuadrado. Hay algo que resaltar aquí. Si, por ejemplo, aquí está menos 2 y no está elevado a nada, eso significa, eso ya es por defecto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un término de esa manera, significa que está elevado a la unidad. Es decir, que el número 1 nunca se lo pone, pero nosotros ya sabemos que por defecto está elevado a la unidad. ¿Cuáles son las partes de una potencia? El exponente y la base. El exponente de un número dice cuántas veces se multiplica ese número, como lo vimos en el ejemplo anterior. 8 elevado al cuadrado es igual a 64, ¿no es cierto? Si lo queremos hacer de manera práctica, detallada, vamos poniendo 8 por 8, nos da lo mismo, 64. Bien, aquí tenemos la potencia de exponente cero. Estas son una de las propiedades. Cualquier número elevado a cero siempre va a dar como resultado un 1, ¿no es cierto? Eso quiere decir que todo número, como vemos acá, toda potencia de exponente cero y base distinta de cero es igual a la unidad. Cuando nosotros tengamos, así sea, 1.000.000 elevado al cero, el resultado siempre va a ser 1. No hay ni para qué trabajarle esa operación, no hay ni para qué hacerle memoria, simplemente nosotros ya sabemos las propiedades de las potencias y lo podemos ir aplicando en cualquier ejercicio. Miren cómo tenemos acá. 8 elevado a 0 me va a dar 1. Cualquier número elevado a 0 me va a dar igual a la unidad. Esta es una de las propiedades más sencillas que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuál es otra propiedad que nos dice que cualquier número elevado a 1 siempre va a dar como resultado la misma base? Cualquier número elevado a 1 me va a dar como resultado la misma base. Esta es la nomenclatura estructural de la expresión. Cualquier potencia A es cualquier número elevado a 1 me va a dar igual a la misma base. Es así que 54 elevado a 1 me da a 54. La regla anterior, ¿cuál era? ¿Alguien que me recuerde la anterior que vimos? La propiedad anterior a esta. ¿Cuál era la anterior? No se acuerdan y vimos hace un momentito. Cualquier base elevada a 0 me va a dar igual a la unidad, ¿no es cierto? Esa es la que vimos hace un momentito. Con esta vamos 2. ¿Qué nos dice la segunda? Cualquier potencia elevado a 1 nos va a dar igual a la misma base. Aquí tenemos otro ejemplo. Potencia de exponente 1. Toda potencia de exponente 1 es igual a la misma base. Si yo elevo 5 elevado a la 1, me da igual a 5. 8 elevado a la 1 me va a dar igual a 8. Cualquier número que yo exprese y esté elevado a la unidad me sale igual a 1. ¿Qué pasaba si el 549 está elevado a la 0? Perdón. ¿Qué pasaba si el 549 está elevado al 0? Es igual a la unidad. Muy bien, muy bien. Es igual a la unidad. Eso es justo lo anterior que estábamos viendo. Bien, ahorita vamos a desarrollar de manera conjunta como es de costumbre, ¿no es cierto? Para que ustedes cojan práctica, para que ustedes aprendan en esta pequeña tutoría que se les está brindando el día de hoy. Vamos a desarrollar estos 2 ejercicios y cuando tengan las respuestas, por favor, me avisan para ir comparando, ¿sí?
Vamos interactuando. Si tienen alguna duda, por favor, ahorita estoy aquí, presta, para solventar cualquier inquietud. Háganme saber. ¿Ahí cómo multiplico, licenciada? Ya. Recuerda que este número, ¿cómo lo llamamos? Exponente, ¿no es cierto? El exponente me indica el número de veces que voy a multiplicar mi base. Mi base Ya. es 2. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí, mi estimado Freddy? Yo tengo que multiplicar 3 veces el número 2. Ya. Exacto. Entonces yo digo 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y ya está la primera potencia resuelta. Y la segunda es 5 veces por 4. Exactamente, porque el exponente, el número que está acá arribita, me indica el número de veces, aquí le estoy señalando, este número me indica el número de veces que mi base va a ser multiplicada. Entonces yo digo aquí, el 4 voy a multiplicar 5 veces en este ejercicio. Exacto como usted me dijo. Ah, ya, ya. Muy bien, ¿Lo hago? sí, vamos desarrollando, me dan respuestas y vamos comparando. Ya, gracias. Ya estoy conservando, ¿no? Entonces hablamos en este caso de los blancos y los ratones negros, ¿verdad? Pero aquí si ustedes se dan cuenta, los ratones tienen una cierta unidad, ¿sí? De los ratones blancos, por lo tanto ellos no se van a desarrollar mucho, a diferencia de los ratones negros, me refiero en su población, ¿verdad? Entonces hay distintos tipos de adaptación, como puede ser en el clima, como puede ser en la alimentación. ¿Sí? Es como el ser humano, por lo general, ¿Ya, licenciada? Ya, licenciada. Ya, vamos a esperarle un minutito a Freddy, por favor, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Y alguien de las ideas? Ya, muy bien. Entonces, si alguien viene de la costa a la sierra, ¿sufre o no un cambio de adaptación a su alimentación? Ya, exactamente. Entonces vamos a hablar de todos estos tipos de cambios de adaptación. Dentro de ellos nosotros tenemos, ¿quién me ayuda por favor? ¿Cuántos tipos de adaptación tenemos y cuáles son? A ver, muy bien, vamos a revisar entonces. Vamos con Miriam, ¿cuánto le quedó en el primero? Ya casi lo resolvimos, ¿no es cierto? El primero, la 8. Ya, ¿y en el segundo? En el segundo es 1024. 1024. Bien, vamos a ir revisando. Freddy, ¿le quedó lo mismo a usted? Listen, Dígame, Freddy, dígame, aquí estoy. recién estoy haciendo. Ya listo, vamos a ir revisando entonces. Ana, ¿usted? Me sale lo mismo que la compañera licenciada. En la primera es 8 y en el segundo 1024. Muy bien. Vamos a ver el primer ejercicio. Como les dije, únicamente el exponente me indica el número de veces que debo multiplicar mi base, ¿no es cierto? Entonces, aquí me queda 2 por 2 y por 2. Cumple las 3 veces que me está pidiendo multiplicar mi base, que es 2. Entonces, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿No es cierto? Entonces, en el siguiente ejercicio, efectivamente, tenemos una respuesta de 1024. ¿Cómo lo vamos estructurando? Me indica mi exponente que debo multiplicar 5 veces mi base. Entonces, 4 por 4 me sale el resultado 16, 16 por 4, 64 por 4 y por 4 me da un resultado de 1024, ¿cierto? Así es como debemos ir haciendo los escalones de la multiplicación, a menos que ya se sepan de manera directa. Vamos a desarrollar estos 4 ejercicios más que están aquí, por favor. Solo le ponemos el resultado, lo hacemos así como usted lo hizo aquí, 4 por 4 por 4. Sí, sí, por favor, vayan haciendo así para que cojan un poquito más de práctica, ¿ya? En cómo resolver. Una vez que ya dominen bastante el tema, ya pueden desarrollar de manera directa. Ahorita sí me ponen el proceso, que no es muy largo. Perder entre las fechas que se encuentran. En el amarillo se pierde entre las ramas verdes, así mismo
puede perder entre las hojas secas, ¿sí? Y también tenemos otro tipo que se llama mimetismo. Sí, ese era el mimetismo que tenemos los dibujos de acá abajo. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué será eso? ¿Cómo está, señora? Sí. ¿Qué está? A ver, ¿qué animal tenemos aquí? Ya dice, señor, Ya, ¿qué más? Lo que estoy señalando en este momento, ¿qué tenemos? A ver, señorita Piña, ¿lo tiene en usted? ¿Qué será eso? Ya, muy Señorita bien. Piña. Pareciera a esto lo denominamos mimetismo, ¿sí? Es decir, que el animal toma la característica de otro animal, ¿sí? Este fenómeno consiste en que este organismo se parece mucho al otro. Muy bien, ya. Entonces acá también tenemos una serpiente. Aquí tienen que aplicar también lo que es la ley de los signos. Si se dan cuenta en el literal 3 y 4, en estos dos de aquí ya tienen que aplicar ley de signos. ¿Qué me quiere decir aquí mi exponente? Mi exponente me indica que se va a multiplicar mi base incluyendo sus signos. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama este de aquí primero? ¿Qué están haciendo estos animales? Exactamente, se están camuflando. Y los de acá, ¿cómo los dicen que se llaman? ¿Cómo van a caracterizar un animal más peligroso? Sabes, Muy bien. Ajá. De estas son las relaciones que tenemos clasificatorias. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda a la lectura? ¿Ustedes no utilizan? Ya dice. Ya desarrolló los 4. ¿Cuánto le quedó en el primero? El 4, ¿Qué tenemos? Tenemos primero 25. ¿Listo? ¿En el segundo? Entonces ya saben, son mixes del lenguaje. 34. 34. 34. Ya en el tercero, Menos 27. menos 27. Y en el cuarto, Menos 16. ya vamos a revisar en un momento. Ana, dígame. En la primera me salió 64. Perdón, en la primera me salió 25. En la segunda me salió 64. En la tercera me salió menos 27. Y en el último me salió más 16. Más 16. Más 16. Listo. Vamos a ir revisando, ¿ya? Ya. ¿Qué tenemos que hacer? De igual manera el primer ejercicio, ¿no es cierto? Multiplicar la base, el número de veces que me pide su exponente. Entonces 5 por 5, aquí tenemos 25, como a todos nos salió, ¿no es cierto? Entonces acá vamos multiplicando y nos da, sí, efectivamente, más 64. Vamos a multiplicar 6 veces el número 2, ¿no es cierto? Entonces empezamos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y esto multiplicado finalmente por 2 me da igual a 64. Ya, esto en el segundo ejercicio. Acá en el tercero hablamos de una potencia cuya base es un número negativo. Entonces, de igual manera, esta potencia le afecta a la base incluido su signo. Ya, y vamos a multiplicar 3 veces menos 3. Menos por menos, más por menos, menos. Me queda entonces menos 27. Aplicando lo que son la ley de los signos. Y acá me queda así, en efecto, más 16. No me acuerdo, a ver, me parece que la señorita Miriam me Yo me dijo menos. equivoqué ahí. Ahí en los signos, ¿no es cierto? Sí, en la última. No Siempre sé. aquí también de pronto les sirva una regla que aquí tienen que tener en cuenta, es que cuando tenemos signo negativo y el exponente es par, cualquier exponente par me va a dar como resultado final positivo. Esto es como propiedad, esto se aplica si acá tengo un exponente 225. Usted no va a estar haciendo las 225 veces la multiplicación, si me hago entender más o menos.
Entonces es una propiedad. Usted dice, tengo un exponente positivo con base impar. El resultado siempre, siempre me va a dar positivo. Si tengo un exponente impar con base negativo, el resultado siempre, siempre va a ser negativo. Así es una manera facilita de identificar primerito el signo. ¿Ya? Muy bien, acá también tenemos, se han de topar ustedes después con ejercicios parecidos a estos que tenemos aquí, que se llama potencia de potencia. Aquí, ¿qué es lo único que yo debo hacer? Es multiplicar la potencia que está acá por la potencia que se encuentra afuera. Es decir, conservo primerito mi base y digo 3 por 3 es 9. Así me queda una base solidificada, es decir, una base con un solo exponente. Esto es más como para que ustedes sepan procesos, sepan desarrollar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, aquí les he planteado 4 ejemplitos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Únicamente multiplicar sus exponentes, ¿no es cierto? Y ya me queda 3 elevado a la 6. Entonces acá tengo otro ejemplo. Aquí también tengo que multiplicar únicamente sus exponentes. 5 elevado a la 4 y esto elevado a la 6. Entonces, ¿qué hago? Solo multiplicar para que me quede un solo exponente. Entonces, aquí me queda 5 elevado a la 24. Continuamos con los siguientes. Acá también tenemos ejercicio de potencia. Entonces, conservo mi base y multiplico mis exponentes. Y ahí sí desarrollo la potencia. Conservo mi base, multiplico mis exponentes y desarrollo la potencia. ¿No es cierto? A ver, ahora vamos a tratar acerca de lo que son las raíces cuadradas exactas. ¿Y qué nos dice? ¿Con qué nosotros vamos a representar? ¿Cuál es el símbolo con el cual nosotros vamos a representar una raíz? ¿Qué es la radicación para ustedes? Primerito, para entrar a este tema de lo que es las raíces cuadradas exactas. Y también la microfálica, que quiere decir que hay animales que comen, en este caso, Es la inversa de la potenciación. Muy bien. Sí, en efecto, la raíz es la operación inversa a la potenciación. Al hablar nosotros de la representación, para representar la raíz, el símbolo que vamos a utilizar es este que tenemos aquí, se llama radical. ¿Qué nos dice? La radicación es la inversa de la potenciación y la potenciación es la inversa de la radicación. Así tal cual se propone en este ejemplo. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos en la radicación? Aquí tenemos el índice, es el número ubicado sobre el radical, ¿no es cierto? Este es el símbolo radical que se utiliza para denotar los ejercicios de raíz. Y la raíz es el resultado de la radicación. Ese es el resultado de el radicando. Es decir, aquí nosotros buscamos una raíz cúbica. ¿Qué significa esto? Que el 2 elevado al cubo me va a dar el radicando. Si nosotros multiplicamos el 2 3 veces, si este le pasamos a potencia, ya estamos hablando de un ejercicio de potencia, como su palabra mismo lo indica. Pero aquí, como es la operación inversa, está tratándose de un ejercicio aplicado en la raíz cuadrada, la raíz cúbica en este caso. Ya, la raíz es el resultado que nosotros obtenemos de toda la operación que nos pide como tal. Entonces vamos a ver la raíz cuadrada exacta, es aquella cuyo radicando es un cuadrado perfecto, ¿no es cierto? El resultado del radicando se obtiene al multiplicar por sí mismo a la raíz. Cuando hablamos de raíz cuadrada perfecta, cuando hablamos nosotros de raíces exactas, aquí no vamos a tener otro índice que no sea el cuadrado. Cuando nosotros aquí no vemos ningún número, significa que estamos hablando de raíces cuadradas, ¿no es cierto? ¿Y qué busca la raíz cuadrada? Esto quiere decir que el resultado de la cantidad subradical va a ser un número que elevado al cuadrado me dé este mismo número de aquí. Aquí está en el ejemplo. Por ejemplo, aquí 3
se supone que está al cuadrado, ¿no es cierto? Si nosotros en la mente automáticamente pasamos el cuadrado acá, ¿qué me da? 3 por 3, 9, ¿no es cierto? Entonces, esto es todo en las raíces cuadradas exactas. Buscar una raíz que multiplicada al cuadrado o que elevada al cuadrado me dé mi cantidad subradical. Por ejemplo, aquí tenemos la raíz cuadrada de 16. Aquí es igual a 4. ¿Pero por qué es igual a 4? Porque si nosotros ponemos el 2 acá, nos da 4 por 4, 16. Y de eso se trata las raíces cuadradas exactas. Como les había dicho, de buscar la raíz que elevada al cuadrado me dé mi cantidad subradical que tenemos aquí, que es el 16. ¿Y por qué? Porque 4 por 4 es 16. ¿No es cierto? Vamos a ver la raíz cuadrada de 256, por ejemplo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 256? ¿Ya? ¿Qué otro animal tenemos aquí? Ya, entonces, ¿qué actitud tendrá aquí el sol? Ya, esto por lo general todos... ¿A qué número le elevo al cuadrado para que me dé 256? Esa es la pregunta que siempre tienen que hacerse. ¿A qué número yo elevo al cuadrado para obtener 256? En este caso es el 16. Si ustedes 16. multiplican, muy bien, si ustedes multiplican 16 por 16 es 256, ¿no es cierto? Todos estos animales tienen un diferente. Ya, y en la segunda, 625. 25, Liz. Muy bien. Aquí tenemos nosotros ejercicios de raíces cuadradas exactas, ¿no es cierto? Vamos a resolver la primera filita nomás, ¿ya? Las demás ya les proyecto. Hasta aquí el tema de hoy, chicos, alguna pregunta que me quieran hacer referencia al tema, porque todavía tenemos que pasar a las preguntas de la clase contigo, ¿sí? Mientras que ustedes hacemos una interactuación de las preguntas, por favor, me gustaría... Aquí es únicamente ir buscando un número que multiplicado al cuadrado me dé el mismo número que tengo en mi cantidad subradical. Todo bien, todo tranquilo, ¿les gusta la clase? Perdón, ¿cuál es? Ya, muy bien. Lo importante es que ustedes también interactúen en nuestras clases para retroalimentar. Dicen una pregunta que es todo, solo la primera fila. Hasta el 100 hagámosle, ¿ya? Hasta esta parte de aquí. Y el resto les proyecto y vamos revisando. Y dentro de esto quizás vamos a ver las preguntas que vimos que nos dice, la selección sexual se relaciona directamente a este mecanismo evolutivo con el dimorfismo sexual y con la presencia de rasgos morfológicos exagerados. ¿Esto es verdadero o falso? Es importante que digan ¿Qué dicen? Adaptaciones a la ganadería. Otros animales han adaptado su cuerpo a vivir en la oscuridad. Para ello han modificado algunas estructuras interiores y ritmos biológicos. Desde la exploración de los y los códigos lingüísticos orales o escritos establecidos por la comunidad de idioma verdadero o falso. Ya, Liz. Listo, a ver, ¿cuándo le salió en la primera? En la primera me salió 0, en la segunda 1, en el tercero 2, en el cuarto 3, Muy en el bien. quinto 4, en el sexto 5, en el séptimo 6,
En el octavo 7, en el noveno 8 y en el décimo 9, en el último 10. Exacto, ¿no es cierto? Nosotros únicamente aquí que vamos haciendo, buscando los números, las raíces, que al elevar al cuadrado me dé la misma cantidad que tenemos aquí, la cantidad subradical, ¿no es cierto? 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, y así sucesivamente es como nos van a ir quedando las respuestas en este tipo de ejercicios. A ver, vamos a hacer una retroalimentación. Primerito vimos acerca de las potencias, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los elementos de las potencias? ¿Quién se acuerda? Antes de concluir con las preguntas de la clase en vivo. ¿Cuáles eran los elementos? De la operación. No, son dos elementos básicamente en las potencias. Lo vimos casi al inicio. A ver, ¿quién se acuerda? Exponente y potencia, ¿no era? La base y el exponente, ¿no es cierto? Ya, esos son los dos elementos trascendentales en un ejercicio de potencia. ¿Qué me decía la potencia? Es el número de veces que vamos a multiplicar nuestra base. Y la base es el número el cual va a ser multiplicado. ¿No es cierto? Bien, si les ha quedado claro hasta aquí, tal vez tienen alguna pregunta, sino para proceder con el cuestionario de la clase en vivo. Sí está claro, Lisen. Muy Mucha bien. bulla nomás por ahí. Mucha bulla. Ya les voy a bajar el volumen a mis compañeras. Vamos a ver, dígame Miriam, dígame. No, sí, estaba bien. Ah, ya. ¿Qué nos dice la primera pregunta? El exponente indica el número de veces que debemos multiplicar la base. Verdadero. Muy bien. La raíz cuadrada exacta es aquella cuyo radicando es un cubo perfecto. La raíz cuadrada exacta es Esto es más como de lógica. verdadero. Si decimos, la raíz cuadrada es aquella cuyo radicando es un cubo o un cuadrado, ¿eran? ¿Recuerdan? Cubo o cuadrado, al momento de yo referirme a una raíz cuadrada exacta. Cuadrado. Hubo. Es falso. Aquí mismo está, mira, aquí está un pequeño distractor. En vez del cubo es cuadrado, porque de eso se trata la raíz cuadrada exacta, de buscar un número que elevado al cuadrado, aquí recuerden al cuadrado, me da mi cantidad subradical. Entonces siempre yo busco en la raíz cuadrada exacta, busco números o raíces que si yo elevo al cuadrado me den mi cantidad subradical. Yo elevo al cuadrado, si todos estos números yo voy elevando al cuadrado me dan estos resultados. Como aquí 7 por 7, 49, 6 por 6, 36, 5 por 5, 25. Elevo al cuadrado mi raíz, ¿no es cierto? Ya, esa es la pregunta de acá. Me dice la raíz cuadrada exacta es aquella cuyo radicando es un cubo perfecto. No, esto no es cierto, esto es falso. ¿Por qué? Por el mismo hecho que les acabo de explicar. Porque es un cuadrado perfecto. Es decir, yo busco el número que elevado al cuadrado me dé mi cantidad subradical. Bueno, dicho esto, en la primera pregunta entonces tenemos verdadero, ¿no es cierto? Y en la segunda falso. Por favor, les invito a que sigan a la plataforma y desarrollen las preguntas de la clase en vivo. Muy agradecida por su asistencia. Espero que sí continúen de la misma manera interactuando. Para mí ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes, estimados estudiantes. Me despido, que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, licenciada. Cuídese. Gracias, igualmente. Pasen bien.